El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar, el Instituto Internacional para la Organización de los Congresos de Derecho Familiar, hoy nuevamente presente con ustedes, gracias por permitirnos llegar a su hogar, el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar, fundado el año 1973, y por supuesto, nosotros que somos profesores de la Facultad de Derecho, estamos siempre al servicio de la comunidad, prestos para apoyar en cualquier duda o inquietud. Antes hicimos un primer programa sobre esta materia de los albaceas, y al finalizar aquel, les decía yo que íbamos a continuar con una temática importante porque ya hablamos de que finalmente la naturaleza jurídica del albacea, que es un representante, pero vamos a entrar en una materia un poco más complicada porque vamos a determinar, ¿el albacea puede renunciar? ¿Es un acto jurídico válido que lo puede hacer en cualquier momento? ¿Tiene esto consecuencias? Hay diferencias entre excusarse por edad, por salud, etcétera, a simplemente renunciar. Y entonces, nuevamente, quiero agradecer la presencia del maestro Marco Antonio Ramírez González, maestro de la Facultad de Derecho Civil y Familiar, por estar otra vez en esta misma materia, mi querido Marco. No, gracias a usted, doctor, por nuevamente considerarme, y a toda su distinguida teleaudiencia les mandamos un saludo. Bueno, realmente pues es una audiencia cautiva con nosotros, que nos siguen, que nos preguntan, y al maestro Eduardo Socop Frías también, porque con su experiencia, su forma de litigar, los años que ha pasado en cuestiones notariales han sido fundamentales para que tengamos las luces del conocimiento que él nos da y poder ir resolviendo las dudas que se van presentando. Eduardo, muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted por esta invitación. Gracias. Para ubicarnos en la materia, es importante que yo les reitere, antes de entrar en ella, que somos un grupo de abogados asociados, que estamos en el World Trade Center, en la calle Montecitos, número 38, y despachamos en el piso 25, en la oficina número 15. Ustedes nos pueden llamar, por ejemplo, al teléfono de nuestra oficina, que es 55 90 39 o 97 53, o al correo info@huitron.mx, y aquí estamos, como siempre, en la Alcaldía Benito Juárez, para servirles. Desde los tres abogados que integramos el despacho ahora, Julián Huitrón, Rolando Huitrón y Eduardo Socop, estamos siempre en la mejor disposición y aprovechamos este espacio para que ustedes se dirijan a nosotros, nos puedan mandar un correo, nos puedan hablar por teléfono, para plantearnos, como lo han hecho otras personas, en este caso, las inquietudes del derecho sucesorio, y seguramente que al oír hablar ya del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, va a haber muchas consultas, incluso de abogados, de personas que tienen la ciencia del derecho, pero que desconocen o no saben todavía la realidad de este nuevo código. Así que vamos a empezar con el maestro Socop en la hipótesis, Eduardo, que nos habla el artículo 1696 de la renuncia del albacea. ¿Qué va a pasar? Porque si la renuncia es un acto jurídico unilateral, válido, que existe, que va a crear efectos jurídicos, ¿qué va a pasar para que la distinguida teleaudiencia sepa si usted es albacea y renuncia, hasta dónde van a llegar las consecuencias? Claro que sí, doctor, muchas gracias. Doy lectura al artículo 1696 del Código Civil. El albacea que renuncie sin justa causa perderá lo que hubiere dejado el testador. Lo mismo sucederá cuando la renuncia sea por causa justa, si lo que se deja al albacea es con el exclusivo objeto de remunerarlo por el desempeño del cargo. O sea, perdón. Gracias. El artículo tiene 3 o 4 renglones, pero tiene muchas hipótesis, varias, que son difíciles, que vamos a tratar de ampliar y de explicar, Eduardo. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Este artículo maneja dos supuestos para la renuncia del albacea. Uno, que puede renunciar. Sí, disculpe. Bueno, primero que puede renunciar, que puede ser sin justa causa o con causa justa. ¿Esto qué quiere decir? Que puede o no tener razones acreditables para renunciar a ejercer el cargo
que le fue conferido mediante el testamento. Pero la sanción impuesta por la ley para el caso de este tipo de renuncias, tanto justificada como injustificada, es que se pierde derecho a lo que el testador directamente le hubiera designado o le hubiera dado a la persona designada como albacea, doctor. Ahora, si no le designaron, la ley dice que es un cargo gratuito. No, pierde el derecho a cobrar el porcentaje respecto de la masa hereditaria al que por ley tiene derecho para ejercer este ¿Cuál cargo, es ese doctor. porcentaje? ¿Y Este a qué? porcentaje es entre el 2 y el 3%, y lo digo de esta manera porque no está claro. En el Pero Código el Civil, código dice 2. Sí. Pero luego nos vamos al Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que actualmente sigue siendo aplicable y vigente, y nos habla de un 3%, doctor. Entonces, aquí hay una discrepancia. ¿Y qué prevalecería, el código sustantivo o el adjetivo? El código sustantivo en un principio, doctor, pero bueno, la recomendación es que se pelee para poder aspirar a este 3%, que a final de cuentas es un interés económico, y si yo ejercito o apoyo al albacea a ejercitarlo bien, bueno, pues vamos a brindar un servicio completo en el que se pueda restituir de la mejor manera posible ese honorario, Bueno, doctor. aquí se oye muy elemental, 2%. Pero usted imagínese albacea de una herencia cuantiosa de 20 o 30 millones de pesos. 2% es un dineral. Pero aparte hay los intereses, la renta, los intereses que el mismo Código Civil señala, que Sí. es el 5%. Así es. Entonces, explícanos eso, porque es una fortuna que usted va a perder si renuncia sin ninguna causa, ¿no? Claro. Bueno, esto va de la mano justamente con la presentación del inventario y los avalúos que tiene que hacer el albacea, justamente una de sus funciones principales, y para decirlo de una manera coloquial, el tercer paso que tiene que dar el albacea para concluir con una sucesión. Una vez que se tiene conocimiento de estos bienes y por tanto el valor de los mismos, o es decir, el valor de la sucesión, de ahí se aplican estos porcentajes a efecto de que el albacea sea retribuido o se le pague por los servicios que está prestando a los herederos, para decirlo de una manera práctica. Esto además de que puede o debe exigir los gastos que él erogue respecto a la sucesión. Si contrata abogados, si paga avalúos, si tiene que asegurar uno o determinados bienes, lo que tenga que pagar para rentar una bodega en donde tenga que asegurar los mismos. Es decir, todos los gastos que se eroguen directamente de la sucesión van a ser cubiertos por los bienes de esta sucesión, doctor. Entonces, maestro Ramírez, para completar esta hipótesis, vamos a donde la ley dice que el albacea se puede excusar sin responsabilidad. ¿Qué dice el artículo 1697 de las excusas? Sí, aquí como lo hemos dicho el programa pasado y en este lo ratificamos, lo repetimos, que el albacea, su ejercicio es un cargo voluntario. Si se excusa, como lo dice la propia norma, la ley nos va a decir los días y sus consecuencias jurídicas, y esta excusa siempre se dará por causas justificadas que después el siguiente numeral nos explica. El artículo 1697 ordena que el albacea que presentar excusas deberá hacerlo dentro de los 6 días siguientes a aquel en que tuvo noticia de su nombramiento, o si éste le era ya conocido, dentro de los 6 días siguientes a aquel en que tuvo noticia de la muerte del testador. Si presenta sus excusas fuera del término señalado, responderá de los daños y perjuicios que ocasione. Aquí la ley nos está ordenando que este albacea que sabe de su encargo o tuvo apenas noticia va a tener 6 días para decidir o cumplir con los deberes jurídicos del ejercicio del albaceazgo, o bien excusarse con causas justas, que nos dice después, doctor, el siguiente numeral, el 1698, en sus 6 fracciones. Pueden excusarse de ser albaceas, fracción primera, los empleados y funcionarios públicos. Fracción segunda,
los militares en activo. Fracción tercera, los que fueren tan pobres que no puedan atender el albaceazgo sin menoscabo de su subsistencia. Fracción cuarta, los que por el mal estado habitual de salud o por no saber leer ni escribir no puedan atender debidamente el albaceazgo. Fracción quinta, los que tengan 60 años cumplidos. Y fracción sexta, los que tengan a su cargo otro albaceazgo. Entonces, aquí cabe una reflexión, Eduardo. Sí, doctor. Si esas son causas para excusarse, ¿él de todas maneras recibiría algún beneficio? Sí, porque justamente son permisos que le da la ley para no ejercer este cargo, doctor. Obviamente con ciertas características muy importantes que el propio artículo 1697 señala que cuáles son los plazos en los que tiene que presentar esta excusa. No, pero me refiero a las el albacea. hipótesis que leyó el maestro Ramírez de que se puede excusar. Entonces yo tengo la inquietud de que si son causas, por ejemplo, el que tenga mala salud, de todas maneras le van a dar su premio de albacea. Sí, porque justamente esta excusa, distinto a la renuncia, no lo hace perder derecho al... perdón, ya, discúlpeme, doctor. Por cuanto hace el albaceazgo, no, porque no está ejercitando el cargo, que aquí algo muy importante, y perdón, para aterrizarlo un poco, tenemos que partir de dos supuestos. Un supuesto en el que la persona se excusa y no entra en la sucesión como albacea, y un segundo supuesto en el que la persona, siendo albacea, se excusa de seguir ejerciendo el cargo. En este segundo supuesto, obviamente el albacea sí tiene derecho a que se le paguen los gastos erogados y a cobrar el porcentaje o un porcentaje respecto al porcentaje por los servicios prestados a la sucesión. ¿Pero dónde dice eso en la ley? Eso No. ya es una interpretación, como buen Sí. litigante que eres, que dice, No no, hay pues aquí vamos a disposición hacer así, expresa, doctor, porque estaríamos de que, bueno, usted no fue el albacea, nombraron uno nuevo, entonces vamos a pagar dos albaceas. Sí, y aquí nos remitiríamos a la prestación de servicios profesionales o al contrato de prestación de servicios que el propio Código Civil regula, en el cual el servicio o el servicio profesional tiene derecho a la retribución de un honorario. Entonces, es una interpretación directa a la ley y al Código Civil como un solo ordenamiento, en el cual, si bien no puedo aspirar a ese 2% que como albacea me permite el propio Código Civil, sí tengo derecho al cobro de los honorarios por los servicios prestados para el ejercicio o la ejecución de esta sucesión, doctor. Bueno, aquí has sacado tú una hipótesis que yo he cuestionado inclusive en los libros y ahora hace días tengo una respuesta de una traducción equivocada del código sobre el contrato de prestación de servicios profesionales. Puedes leer creo que es el artículo 2627 o un número así, ¿no? 2527 o 600, permítame, doctor. O 13 o 2600 algo. 2613. 13. A ver, léelo, Marco. Sí. Artículo 2613. Los profesores tienen derecho de exigir sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario. A ver, Eduardo, ¿qué opinas de ese precepto? Sí, bueno, como bien establece, los profesores tienen derecho de exigir sus honorarios cualquiera que sea el éxito de negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario. Es decir, no se está fijando determinada etapa procesal para tener derecho al cobro de los posibles honorarios por el ejercicio del cargo de albacea. Otro supuesto, aquí los honorarios se fijan directamente por la ley y no por voluntad de las partes. Es decir, yo como albacea, para el caso de la excusa, sí sé cuánto tengo derecho a cobrar. Puedo convenir con los herederos, con los legatarios respecto a una disminución de ese porcentaje, pero legalmente existen los fundamentos, las disposiciones legales suficientes para que yo pueda aspirar a ese Pero 2 o ¿cómo le 3%. podrías aplicar esta norma a un albacea de secundaria que no tiene título profesional? O sea, vamos a este punto. Sí.
Lo que ahí dice la ley, que es normalmente lo que yo pongo en los contratos que celebro, es que yo cobro honorarios porque soy abogado y porque llevo el asunto. Lo gane o lo pierda. Sí. Entonces aquí la mala traducción del Código Napoleón es que tienes derecho, sea cual fuera el éxito. Y es que no es correcta la traducción porque tienes derecho a los honorarios, salvo que convenga lo contrario. Por ejemplo, el cuota litis, si gano me pagas, pero el hecho es como un médico. Te cure o no, cobra. Así es. Entonces un abogado, esa es mi perspectiva, así se lo enseño a mis alumnos, es ustedes tienen derecho a cobrar porque tienen el título profesional para tener honorarios. Pero es otra historia. Sí. Pero ahora vamos con el maestro Ramírez para dentro de esto ver algo en función de, ya antes se señaló por Eduardo, que la naturaleza jurídica de lo que se ha considerado obligaciones del albacea tiene ahora una característica que son deberes impuestos por la ley. Entonces ahí vamos a encontrar el artículo 1706, Marco, Sí. donde mi memoria me da para decirles a ustedes que desde mi perspectiva, este artículo tiene cuando menos 13 hipótesis o 13 supuestos para que se dé esto de las obligaciones del albacea. Empieza a leerlo, Marco. Sí, sí, doctor. En el artículo 1706 expresa la ley. Son obligaciones del albacea general. Aquí hay que utilizar lo que ya reiteramos, el calificativo adecuado. Deberes jurídicos. Fracción primera, la presentación del testamento. Fracción Nada segunda. más. Sí. A ver, ¿qué opinas de esa primera fracción? Bueno, como bien lo comenta el maestro Marco Antonio Ramírez, es el deber jurídico que le impone la ley al albacea de presentar el testamento, el documento físico en el que el testador expresó su última voluntad, es obligación del albacea presentarlo ante la autoridad jurisdiccional o bien ante un notario público. Esto es muy importante porque vamos a hacer esta reflexión de cada una, porque a pesar de que tenga 3 o 4 números romanos, los supuestos son mayores. Y hay que ampliar la explicación para que quede muy claro para la distinguida teleaudiencia, Marco. Sí. La fracción segunda, el aseguramiento de los bienes de la herencia. ¿Qué quiere decir eso, Eduardo? Asegurar los bienes de la herencia. Hacerse de la posesión, recuperar los bienes que estén en manos de tercero, doctor, el acercar y allegarse de todos los bienes que comprendan la herencia o la masa hereditaria, justamente para resguardarlos y posteriormente que puedan ser entregados a los herederos, a los legatarios o en su caso vendidos para pagar las deudas de la... Me llama la atención la de la expresión que sucesión. usas, hay que ser un poco más clara. ¿Qué significa hacerse de la posesión? Porque la posesión originaria, la posesión de hecho, etcétera, aquí, ¿qué significa para que la distinguiente de la audiencia le quede claro poseer los bienes del muerto? Bueno, recuperar los bienes que no estén físicamente o de hecho no los tenga en su poder el albacea, que estén en manos de un tercero, que él pueda recuperar estos bienes para que estén bajo su resguardo, doctor. No hablando de posesión, sino más bien bajo su resguardo. Muy bien, Marco. ¿Qué más dice Sí, la ley? la fracción tercera, obligaciones del albacea general, la formación de inventarios. ¿Qué clase, digo tú que tienes experiencia, inventario solemne, inventario cualquiera, etcétera, qué clase de inventario exige la ley? Bueno, para el caso específico, doctor, es un inventario solemne. ¿Por qué? Porque se hace ante autoridad judicial o bien ante notario público. Yo como albacea no puedo llegar ¿Y qué con comprende o qué hay que poner ahí? Bueno, el propio Código de Procedimientos Civiles, en este caso para la Ciudad de México, da el listado de cómo se tiene que ir expresando este inventario, hablando de bienes muebles, de documentos de importancia, de bienes inmuebles, de Dinero, alhajas, de joyas, dinero, libros. joyas, libros, en fin, todo Detallado. completamente detallado, doctor. Incluso dentro del apartado en donde especifica documentos de importancia, estamos hablando de instrumentos públicos, de cartas factura, en fin, todos aquellos
bienes y documentos que acrediten la propiedad de los bienes propios del testador. ¿Y qué más decía aparte de Sí, eso? no, la fracción cuarta, obligaciones del albacea, la administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo. Delicadísimo, Eduardo, administrar los bienes. Ya dijimos antes que no es mandatario, es representante legal. Y ahora aquí la ley le dice administra y rinde cuentas. Eso, ¿cómo se puede ampliar para que quede más claro? ¿Cada cuándo rinde las cuentas? ¿Cada semana, cada mes, cada año? ¿Qué dice la ley? Bueno, la rendición de cuentas del albacea es anual, doctor. Se hace una rendición, bueno, a un año se rinden las cuentas y en el momento que concluye la sucesión tiene que rendir la cuenta general respecto a la administración de los bienes que llevó a cabo durante el ejercicio de este albaceazgo. La administración de los bienes, doctor, comprende desde celebrar contratos de arrendamiento, de renta, no mayores a un año, porque para el caso de que estos contratos fueren mayores a un año, requiere del consentimiento expreso o la aceptación de los herederos, y para el caso de discrepancia, con previa autorización judicial, doctor. Lo mismo, el enajenar, el vender los bienes, para hacer frente a las deudas, para cumplir con alguna carga como un legado o una carga respecto a un tercero, realizar todos aquellos actos indispensables y necesarios para cuidar, para vigilar y para posteriormente enajenar o entregar los bienes a las personas que fueron designadas para ellos en el testamento y en caso de en el juicio intestamentario o sin testamento, las personas a la que la ley les reconoce o les designa estos derechos. Y en ese mismo dice rendir cuentas. Sí. ¿Qué significa rendir cuentas? Porque pues, el albacea ya es como el dueño. Pero tiene que informar a los herederos qué y cómo o qué es lo que está haciendo con estos bienes o con la sucesión. Si hay cuentas bancarias en las que existan recursos, se habla de dinero, tiene que informarle a los herederos si este depósito o esta cuenta bancaria genera intereses, ante qué institución bancaria se encuentra, y qué retiros hubo durante el ejercicio del cargo del albaceazgo y para qué fines fueron destinados estos recursos. Esto es la rendición de cuentas que expresamente impone como deber el Código Civil, doctor. Muy bien, síguele, maestro. Sigue la ley hablando que el albacea tiene la obligación, el deber jurídico, del pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias. O sea, son 3 clases de deudas que el albacea tiene que darles una prioridad. Las que hayan sido como causa de la muerte, la enfermedad, las medicinas, todo eso, ¿cómo lo maneja la ley? Serían las deudas mortuorias, doctor. Dentro de estas también el sepelio, la cremación, el funeral del muerto, del decuyus. Las deudas hereditarias, que aquí un ejemplo claro es los legados, impuestos al heredero. El legado es una carga para el heredero, entonces es una deuda hereditaria, además como el reconocimiento expreso que hace el testador respecto a una deuda. Yo, Eduardo Soucop Frías, le debo a Rolando Huitrón Roche X cantidad en pesos, y yo expresamente dispongo que esta deuda sea cubierta con cargo a la masa hereditaria, doctor. Muy bien. Por último, las deudas testamentarias, que van de la mano junto con las hereditarias, referente al ejemplo que acabo de exponer. Como ustedes ven, distinguida teleaudiencia, el interés, la reiteración es para que, dada que es una materia compleja, con términos que usamos los 3 para ser más explícitos, y ustedes puedan dar una respuesta a las inquietudes que nos han planteado. Marco. Sigue diciendo en las diversas fracciones la ley que es obligación del albacea, fracción sexta ahora, la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios. Ahora sí, te toca, Eduardo. Gracias, doctor. Bueno, estos dos figuras o supuestos, la participación y la partición, y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios. ¿Qué quiere decir la ley? Está hablando de
cómo se van a dividir o cómo se van a repartir los bienes que hay dentro de la sucesión. Esto es la primera parte, que es la partición de la herencia. Posteriormente, las partes, ¿qué le corresponde a cada quien? Y una vez que esto es aceptado por los herederos, procedemos o llegamos entonces ya a la adjudicación, que es darle forma a esta transmisión. Es decir, la ley es el momento en el que, no quiero decir que reconoce, porque el reconocimiento de hecho se da desde que fallece el autor de la sucesión y posteriormente con la partición, pero en la adjudicación se da forma a esta distribución, a esta repartición que está haciendo el albacea respecto a los bienes de la sucesión, o en el caso específico de los legados, se da forma a la partición a la cual expresamente dispuso el testador en su testamento. ¿Y qué significa la adjudicación? La adjudicación, el recibir jurídicamente la propiedad. Ya eres el dueño. Ya eres el dueño de los bienes, sí. Correcto. Sigue, Eduardo. Sigue la ley en las diversas fracciones, nuevamente en las obligaciones del albacea, fracción séptima, la defensa en juicio y fuera de él, así como de la herencia, como de la validez del testamento. Bueno, esto creo que es muy obvia Vamos a la siguiente fracción. Y bueno, la fracción octava es obligación del albacea, la de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieron contra de ella. ¿Qué quiere decir eso, Eduardo? Para efectos de este artículo, el albacea en el supuesto de juicios, doctor, se convierte en un verdadero mandatario judicial. Es el encargado de defender por la vía judicial a la sucesión, a los herederos y aunque no es expreso el artículo, a los legatarios, porque es una disposición expresamente detallada por el heredero, doctor. ¿Y la última? Y ya la última, la fracción novena, las demás que le imponga la ley. Entonces, como ven ustedes, la ley tiene 9 números romanos, pero mínimo podemos comentar 13 supuestos, pero hay más. El siguiente artículo, el 1708, con sus 4 fracciones, tiene más obligaciones o deberes del albacea. Léelos, por favor. El 1708 ordena que el albacea también está obligado, dentro de los 3 meses contados, desde que acepte su nombramiento, a garantizar su manejo, confianza, hipoteca o prenda, o a elección, conforme a las bases siguientes. Fracción primera, por el importe de la renta de los bienes raíces en el último año y por los réditos de los capitales impuestos durante ese mismo tiempo. Fracción segunda, por el valor de los bienes muebles. Fracción tercera, por el de los productos de las fincas rústicas en un año, calculados por peritos o por el término medio en un quinquenio a elección del juez. Y fracción cuarta, en las negociaciones mercantiles e industriales, por el 20% del importe de las mercancías y demás efectos muebles, calculados por los libros si están llevados en debida forma o a juicio de peritos. Aquí la vida se complicó. Hay que tener también un contador. Ahora que nos dice el maestro Sokop, porque este es todo una galimatías, algo que pone el legislador, que el albacea tiene que batallar con eso. Claro que sí, doctor. Y bueno, hay que tomar en consideración que algunas sucesiones pueden comprender estos 4 supuestos, ¿no? Puede haber bienes muebles, bienes inmuebles. Sí, personas jurídicas colectivas, que para este comentario en específico, la recomendación es tomar como base o principio el orden establecido en el propio artículo, ¿no? Es decir, si la sucesión comprende todos estos bienes, primero nos vamos a las rentas o a los réditos de los créditos o de los depósitos bancarios, o bien las rentas de los bienes inmuebles hasta por un año, para calcular el monto que se tiene que garantizar por el desempeño del cargo de albacea, y así sucesivamente. Y aquí el deber que está imponiendo este artículo es justamente eso. Es un cargo tan importante, tan trascendente y con una gran carga económica, que la misma ley garantiza a los herederos, a los legatarios, a terceros,
que el ejercicio del albaceazgo se realice conforme a lo que la propia ley ordena, así como a lo que dispuso el testador en su testamento. ¿Y la fianza se podrá excluir? Ahí ¿Se puede ser Sí. albacea? Por ejemplo, el testador, tú no vas a dar fianza. no, A ver. el testador no puede dispensar de la obligación de garantizar el Manejo, ejercicio del sí. cargo o el manejo del albaceazgo, pero sí lo pueden hacer los herederos, doctor. Una vez que se denuncia la sucesión, que se presentan los herederos, que se presente el albacea bien ante el juez o ante el notario, se puede eximir de esta obligación de presentar o de garantizar el manejo del albaceazgo. Entonces vamos a lo último, maestro Ramírez, porque para completar este segundo programa, ver que hay una figura que se llama interventor y que la ley las agrupa para dar por terminado al albacea y al interventor en el artículo 1745 y el interventor 1728, pero léete el 1745. Sí, y aquí ya son las 7 hipótesis jurídicas por las que ordena la ley que este cargo de albacea y también del interventor van a terminar. El artículo 1745 expresa: los cargos de albacea e interventor acaban, fracción primera, por el término natural del encargo. A ver, ve explicando cada una de ellas. Sí, por el término natural del encargo ¿Qué porque quiere decir? en este caso que el albacea haya aceptado el cargo, haya cumplido todas las fases procesales, haya bien administrado los bienes, ya lo decía el maestro Eduardo Soukup, ya hizo el albacea bien el inventario, los avalúos, el proyecto de partición, ya los herederos se adjudicaron los bienes, ya el albacea cumple su encargo, ya no hay necesidad de que tenga que administrar esos bienes y por término natural del encargo se termina el albaceazgo. Fracción segunda, por muerte. El cargo de albacea dijimos que era voluntario y sobre todo... Muerte del albacea. Por muerte del albacea. Por muerte del albacea, que es personalísimo. El cargo de albacea, lo ratificamos el programa pasado, es indelegable. No se puede delegar, se puede coadyuvar con un abogado, con personas que lo auxilien, pero como es personalísimo, si el albacea muere, se termina el encargo. Los cargos de albacea o interventor acaban también, fracción tercera, por incapacidad legal declarada en forma. Dijimos el programa pasado que todos los que tengan capacidad jurídica, es decir, que tengan más de 18 años cumplidos, no tengan una discapacidad que los declare incapaz, pueden ser albaceas. De modo que si caen en un supuesto de incapacidad, el cargo de albacea se termina. La fracción cuarta sostiene que el cargo de albacea termina por excusa que el juez califique de legítima, con audiencia de los interesados y del Ministerio Público, cuando se interesen menores o el sistema para el desarrollo integral de la familia del Distrito Federal. Aquí hablábamos hace unos minutos de las excusas. Si se presenta la excusa, se califica de procedente, el cargo de albacea por consecuencia concluye. Fracción quinta, el cargo de albacea termina por terminar el plazo señalado por la ley y las prórrogas concedidas para desempeñar el cargo. El cargo de albacea es temporal, la ley nos establece que es a 1 año, prorrogable si los herederos están de acuerdo a otro año y así sucesivamente. Se aprueban las cuentas. Se aprueban las cuentas, se puede prorrogar y la ley nos dice este término de plazo, termina el cargo de albacea. Fracción sexta, el cargo de albacea termina por revocación de sus nombramientos hecha por los herederos. Los herederos tienen, dijimos ya, la representación por parte del albacea, pero también los herederos tienen el derecho de exigir el cumplimiento de sus obligaciones. No lo realiza debidamente, los albaceas tienen el derecho de revocar su nombramiento. Y la fracción séptima y última, el cargo de albacea termina por remoción de su cargo, en esencia, por el incumplimiento de alguna de sus múltiples obligaciones. El albacea puede ser removido y termina su cargo, doctor. Entonces aquí, Eduardo, nomás para completar, vale la pena leer el artículo 1728
que es una figura interesante, el interventor, que también se le va a terminar cuando esos pocos herederos no estuvieron de acuerdo y nombran un interventor procesal que va a estar vigilando lo que haga el albacea. Claro, sí, doctor. Artículo 1728. El heredero o herederos que no hubieran estado conformes con el nombramiento de albacea hecho por la mayoría, tienen derecho de nombrar un interventor que vigile al albacea. Si la minoría inconforme la forman varios herederos, el nombramiento de interventor se hará por mayoría de votos, y si no se obtiene esta mayoría, el nombramiento lo hará el juez, eligiendo el interventor de entre las personas propuestas por los herederos de la minoría. Es decir, la ley maneja distintos supuestos, doctor, en el que las personas, hablando de varios herederos dentro de una sucesión que no estén de acuerdo con la designación de determinado albacea, pueden pedir la creación o la figura de la intervención o el nombramiento del interventor. Pero ellos lo tienen que pagar además. Así es. No es con cargo a la masa. Así es. Esto es con cargo directamente a las personas que lo solicitan, ya sea directamente por las mayorías que expresa el Código Civil o a través de la designación que hace un juez. Y el interventor lo que hace es revisar la ejecución o cómo es que lleva el cargo de albacea la persona que fue designada para dicho fin, doctor. Muy bien, bueno, realmente vamos llegando al término de este programa. Les reiteramos que hemos podido dar respuestas a preguntas que nos formularon, como quién puede ser albacea, para qué ser albacea, cuáles son los requisitos y cuáles son los albaceas mancomunados, cuál es el cargo voluntario cuando se admite y cómo se convierte en forzoso, lo que pasa si se renuncia al albaceazgo, quiénes se pueden excusar, cuáles son los principales deberes del albacea general. Antes habíamos hablado de los honorarios del 2 o 3%, como decía el maestro Soucop en el Código de Procedimientos, y para terminar finalmente con el albacea, cuándo se puede excusar. Entonces, maestro Eduardo Soucop, muchas gracias. Al contrario, doctor, tu experiencia, tus reflexiones, seguramente que la distinguida teleaudiencia la apreciará y ya no tendríamos alguna información de ellos. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias. Doctor Ramírez, igualmente, forma tan clara, didáctica de todos estos problemas. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Y a ustedes les recuerdo, nosotros, aparte de los programas en la televisión, escribimos en el diario, en El Sol de Cuernavaca, en El Sol de Cuautla, tanto el maestro Ramírez cuanto yo, hacemos algunas aportaciones en estos programas, pero usted siga en contacto con nosotros. Recuerde que nuestro teléfono 55 90 39 97 53 está a sus órdenes para cualquier duda, cualquier inquietud. Si quiere que le demos un servicio profesional, usted nos llama, hacemos una cita y con mucho gusto lo hacemos. Inclusive el correo info@witron.mx está a sus órdenes, y les reitero que estamos en el World Trade Center, en la calle Montecito número 38 en la colonia Nápoles, en el piso 25 en la oficina 15 de la alcaldía Benito Juárez, el código postal 03810 de la Ciudad de México, y siempre le reiteramos que nuestro despacho, que está dirigido por Orlando Buitrón Roy, por Eduardo Soucop Frías, quienes habla, está en la mejor disposición de apoyar, inclusive de contestar. Ya hace muy poco tuvimos una llamada de un funcionario del gobierno, tú ya hiciste contacto con él, sí, doctor, para darle alguna cita, y entonces aquí estamos a sus órdenes, y siempre recuerden, lo mejor de nuestras vidas está por venir. Gracias por dejarnos entrar a su hogar. Esperemos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.